A ver, si te pido que recuerdes las clases de matemáticas del colegio, ¿qué te viene a la mente? Uf, Porque a mí, no sé, me viene una colección de reglas, de fórmulas. sí. Totalmente. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Para despejar la x, lo que está sumando pasa restando. Era, no sé, como un manual de instrucciones. Sí, un recetario. Exacto. Pero llevo unos días dándole vueltas a una idea. Ajá. ¿Y si todo eso fuera solo la superficie, la punta del iceberg? Mm. ¿Y si las matemáticas en el fondo no fueran una herramienta, sino un lenguaje? Algo, no sé, más cercano a la filosofía o incluso a la música. Pues fíjate que esa es justo la pregunta que pone sobre la mesa el material que analizamos hoy. ¿Ah, sí? Es un libro que, ojo, aún no está publicado, saldrá en 2026. Ujú. Se titula Teoría simbolista de la educación matemática pura. Vaya título. El autor es un tal Juan Carlos Ruiz Castillo. Y te aviso, es una propuesta de las que levantan ampollas. Me gusta. Porque defiende algo que hoy suena casi a herejía. Un regreso al corazón más puro y formal de las matemáticas. Exacto. O sea que el plan de hoy es justo ese, desgranar esa teoría, que él llama TSMP. TSMP, sí, Queremos entender qué demonios significa eso de enseñar matemáticas desde la pureza. claro. El libro se basa en 3 pilares: símbolo, lógica y demostración. Y nuestra misión, bueno, es averiguar qué significa de verdad pensar como un matemático. ¿Y por qué no tiene casi nada que ver con simplemente calcular? Justo eso. Venga, pues para meternos en faena, creo que lo mejor es empezar por el principio. ¿De dónde sale esta teoría? Claro. Porque no nace de la nada. Es una crítica, y bastante bestia, a cómo se enseñan las mates hoy. Así es. El autor apunta directamente a corrientes como el constructivismo o esa obsesión por conectar todo con problemas de la vida real. El realismo matemático, la etnomatemática, todo eso. Que, a ver, en principio la intención parece buena, ¿no? Hacerlas más accesibles, más cercanas. La intención es buenísima, claro. Pero el autor advierte de un peligro muy concreto. Él lo bautiza como dilución formal. Dilución formal. Suena interesante. Es un concepto clave en el libro. Lo que viene a decir es que en nuestro afán por hacer las matemáticas más amigables, Más digeribles. por buscarles un contexto inmediato, pues corremos el riesgo de vaciarlas de su esencia. De perder el rigor. El rigor, la estructura, la precisión del lenguaje, que es precisamente lo que las hace tan potentes. A ver, que te entiendo, pero ¿no suena un poco elitista? Quiero decir, la mayoría de la gente necesita las mates para cosas prácticas, para la vida. ¿No es lógico que se enseñe así? Es el gran debate, claro. Ruiz Castillo, para defenderse, cita a otro teórico, a Damore, con una frase que es un puñetazo en la mesa. A ver, Dice, y cito, «Enseñar matemáticas no es enseñar realidades disfrazadas con números, sino formas de pensar que se fundan en la lógica, la deducción y la coherencia interna». es potente la frase. Mucho. La idea es que el superpoder de las mates no está en su aplicación, está en la estructura mental que te construye. Si te centras solo en el disfraz, te pierdes el poder de verdad. Formas de pensar, vale, me gusta. Aquí es donde la cosa se pone filosófica. Totalmente. Porque si las matemáticas no son una herramienta para describir el mundo, entonces, ¿qué son? Exacto. Y la propuesta del libro te juro que me voló la cabeza. Son un universo en sí mismas. Ahí está. Un sistema cerrado con sus propias reglas. Justo. Bebe directamente de la escuela formalista de principios del siglo XX, de gente como David Hilbert. Claro, La analogía que usa el libro es buenísima. Las matemáticas son como un juego. un juego. Sí, un juego de una sofisticación brutal que se desarrolla con signos sobre un papel y que sigue unas reglas preestablecidas. Y aquí está la clave. ¿Cuál? La validez de una jugada, de un teorema, no depende de si se corresponde con algo del mundo real. Ah, Depende única y exclusivamente de si respeta las reglas del juego, de su coherencia interna. es como el ajedrez. Mm, Las reglas del ajedrez no describen nada del mundo. Son arbitrarias, pero una vez que las aceptas, se crea un universo de lógica pura, donde un movimiento es verdadero o falso dentro de ese sistema. Has dado en el clavo. Es la analogía perfecta. Y ese es el origen de su poder. Claro. Piensa en las geometrías no euclidianas. Esas que dicen que por un punto exterior a una recta pueden pasar infinitas paralelas, o ninguna. Sí, No surgieron para medir un campo de patatas, ¿sabes? Nacieron cuando alguien se preguntó, ¿y si cambiamos una de las reglas del juego de Euclides?
Ajá. Al hacerlo, crearon universos matemáticos, nuevos, coherentes, lógicos, que, curiosamente, un siglo después resultaron ser el lenguaje perfecto para describir la relatividad de Einstein. Vaya, primero fue el juego y luego la aplicación. Exacto. Espera, entonces lo que dice el libro es alucinante, que estos objetos matemáticos, un número primo o una función, no son solo ideas en nuestra cabeza. No. Que una vez definidos, con las reglas del juego, adquieren una especie de existencia propia. El término técnico que usa es ontología realista débil. Suena trabalenguas. Ya, pero la idea es esa. No es que existan como esta silla, pero tampoco son una mera invención subjetiva. Una vez definidos, se convierten en objetos con propiedades que podemos descubrir, no inventar. Ostras, claro. Nadie inventó que los números primos son infinitos. Euclides lo demostró. Lo descubrió como una propiedad del sistema. Entiendo la idea del sistema cerrado, del juego, pero en todo juego las piezas son cruciales. Y aquí el libro dice algo que me rompió los esquemas. ¿El qué? Que el símbolo, el signo, no es solo la pieza del juego. Es el pensamiento mismo. Esta es la tesis más radical, la que da nombre a la teoría. Claro. Argumenta que el símbolo no solo representa el pensamiento matemático, sino que lo constituye. O sea, no es una abreviatura. Para nada. Es la materia prima con la que se construye el razonamiento. Piénsalo así. Sin la invención del símbolo del cero, el concepto de nada como algo con lo que operar era casi impensable. ¿Es verdad? El símbolo no solo representó una idea, creó la capacidad de pensar con ella de formas nuevas. Abrió mundos. O sea que aprender matemáticas no es tener una idea y luego buscar un símbolo para escribirla. Es al revés. Es aprender a manipular los símbolos según unas reglas y de esa manipulación emerge la comprensión. Exactamente. Por eso el libro habla de una alfabetización simbólica desde el principio. El aprendizaje, según esta teoría, debe partir del símbolo, transitar a través de él y culminar en él. Del símbolo al símbolo. Cita una frase genial de Henri Poincaré que lo resume todo. A ver. Las matemáticas son el arte de dar el mismo nombre a cosas diferentes. El símbolo plus es el mismo para sumar manzanas, vectores o matrices. Claro. El símbolo captura la estructura que hay debajo, la esencia. Es el dispositivo de abstracción más potente que hemos inventado. Vale. Tenemos un universo autónomo, un juego de símbolos, pero ¿cómo se juega? Y aquí llegamos a la parte que a muchos nos daba pavor. La demostración. La famosa prueba. La TASEM dice que esto no es algo para matemáticos avanzados, sino que es el corazón de la actividad. Totalmente. Para esta teoría, resolver un problema matemático es, en el fondo, demostrarlo. Pero hay que matizar qué entiende por demostración. El libro cita a una investigadora, Gila Hanna, que hace una distinción clave. ¿Entre qué? Entre una demostración que simplemente verifica y una que explica. Vale, ¿cuál es la diferencia? Una demostración que verifica es la que te convence de que algo es verdad. Por ejemplo. Por ejemplo, puedes comprobar con miles de triángulos que la suma de sus ángulos es 180 grados. ¿Te lo crees? Está verificado. Vale. Pero una demostración que explica te revela por qué es así. Te muestra la cadena lógica que desde los axiomas hace que no pueda ser de otra manera. Ah, esa es la que construye conocimiento de verdad. Esa. Es la que te abre una ventana a la maquinaria interna de las matemáticas. Un momento. Entonces, ¿eso significa que un error en un problema no es un fracaso, sino una pista? Exacto. Eso lo cambia todo. Recuerdo la angustia del boli rojo tachando la respuesta. Ojalá me hubieran contado esto. Es que ese es el giro copernicano que propone. El libro dice que el error, en este contexto, deja de ser un fallo moral para convertirse en un motor epistemológico. ¿Un motor epistemológico? Sí. Un error en tu razonamiento no significa que seas tonto. Es una señal valiosísima que te dice, ojo, aquí hay un eslabón débil. Revisa tus premisas, tu lógica. Eso es. Te obliga a ser intelectualmente honesto. Claro, es que te obliga a pensar por ti mismo. Si lo importante es la solidez de tu argumento, ya no vale con que el profesor te diga, ¿está bien? Justo. La autoridad ya no es el profesor,
es la propia lógica del sistema. Has captado la consecuencia más importante. El estudiante pasa de ser un mero consumidor de resultados ¿Que memoriza fórmulas? a ser un productor de conocimiento que aprende a justificar, a construir y a validar. Se emancipa. Totalmente. Su criterio de verdad ya no es externo, se apoya en la coherencia de su propia argumentación. Aprende a pensar con el sistema. Vale, la filosofía me parece potentísima. De verdad. Pero ahora viene la pregunta del millón. A ver. La que se estará haciendo todo el mundo. ¿Cómo se lleva esto al aula? ¿Cómo es una clase de mates para niños de 12 años basada en esta teoría? Suena increíblemente abstracto. El libro dedica bastante espacio a esto, a los principios didácticos. Y sí, es un cambio radical. Por ejemplo, Propone un currículo escalonado por niveles de abstracción. ¿y eso qué es? Pues que la progresión de los temas no se basaría en si es útil para la vida, sino en su complejidad formal. Ah, Se pasa a una estructura lógica más compleja solo cuando la anterior está perfectamente dominada. la lógica interna marca el ritmo, no las necesidades del mercado. ¿Vale? ¿Qué más? Otro pilar es lo que llama la axiomatización del conocimiento escolar. Suena imponente. Ya, pero la idea es enseñar cualquier tema, sea geometría o álgebra, como lo que son sistemas deductivos. Se parte de unos principios básicos, los axiomas, y a partir de ahí se construye todo. Como construir con legos. Esa es la analogía. Tienes unas piezas básicas y unas reglas de encaje y con ellas puedes construir lo que sea, pero siempre siguiendo las reglas. Me gusta. Y supongo que esto cambia por completo cómo se evalúa. Ya no vale solo con poner el resultado correcto. Exacto. La evaluación se centraría en el proceso. No se valora tanto la respuesta final como la coherencia del argumento. La claridad de la cadena deductiva, la precisión con los símbolos. Se evalúa la calidad de la construcción, no si la torre que has hecho es útil. Dame un ejemplo concreto, por favor. Uno que lo aterrice del todo. Claro. Pensemos en un concepto de álgebra un poco más avanzada. La idea de grupo. Vale. Un enfoque tradicional, para motivar, empezaría hablando de sus aplicaciones en criptografía o en la simetría de las moléculas. Sí, lo típico. La TSPM propone justo lo contrario. Empezaría presentando la estructura en su belleza desnuda. ¿Cómo? Mira, tenemos un conjunto de elementos y una operación. Y este sistema tiene que cumplir 4 reglas, 4 axiomas: clausura, asociatividad, elemento neutro e inverso. Y ya está. Punto. El objetivo inicial no es usarlo, es entender ese pequeño universo, jugar con sus reglas, ver qué se puede deducir de ellas. La belleza y la potencia están en la propia estructura. Pero seamos sinceros, ¿no suena eso un poco árido? La mayoría aprende mates para calcular una hipoteca, no para admirar la belleza de una estructura interna. ¿No corremos el riesgo de crear una élite de genios que no saben conectar con el mundo? Y una gran mayoría que se sienta totalmente alienada. Exacto. Es la objeción más importante, y el libro no la ignora. Su defensa es a largo plazo. ¿En qué sentido? Sostiene que el enfoque actual, al buscar atajos a través de la realidad, produce una comprensión frágil, superficial. En cambio, construir desde la base formal, aunque parezca más lento y abstracto, crea una estructura mental mucho más sólida. Y flexible. Alguien que entiende la estructura lógica de las matemáticas, argumenta, tendrá una capacidad inmensa para aplicarla a cualquier problema. Forma pensadores, no solo calculadores. Esa es la idea. Y en ese proceso, el papel del profesor cambia por completo. Ya no es un animador. El libro lo llama un teórico de la matemática escolar. Un guía experto en la construcción de estas catedrales lógicas. Eso es. Entendido. O sea que, para ir resumiendo, ¿esta teoría simbolista es una llamada a la rebelión? Sí, un poco sí. Un intento de que las matemáticas dejen de ser vistas como la caja de herramientas de la ciencia y vuelvan a ser lo que fueron en su origen, un lenguaje para la razón pura. Una disciplina que, más que darte respuestas, te enseña a construir argumentos impecables. Un arte basado en la lógica, el símbolo y la demostración. No lo podría haber dicho mejor. Es una defensa de las matemáticas como una de las grandes aventuras intelectuales de la humanidad, no solo como una asignatura útil. Pues, Y esto nos lleva a la reflexión final. Una idea que el libro deja caer en su sección sobre la estética de la demostración y que a mí me parece fascinante. a ver, dispara. El autor, Ruiz Castillo, habla de la belleza de una demostración bien hecha.
Usa palabras como elegancia, economía semiótica, simpleza profunda. La compara con una obra de arte. Vaya. Y esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. ¿Cuál? Si las matemáticas son también una forma de arte, una expresión de la belleza lógica, ¿qué es lo que se pierde exactamente cuando la educación se obsesiona únicamente con su utilidad? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿podría una mayor apreciación de su pureza y su estética cambiar no solo cómo se aprenden, sino, y esto es lo importante, quién se siente atraído por ellas?